¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, estoy bien feliz, estoy bien contenta porque les gustó mucho la muñequita. Me han mandado muchos mensajes y se los agradezco en verdad. Si alguno de ustedes es la primera vez que visita mi canal, les cuento que ya tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y todos los detalles y todas las especificaciones que necesitan saber para realizarla. Tenemos un segundo video en el que hicimos todo el cuerpecito hasta la cabecita. Un tercer video en el que hicimos los detalles del rostro y el cabello, y en este video vamos a terminar de realizarla. Vamos a hacer el vestidito y los zapatos. Ya saben, nos vamos con todo el detalle, para que todo mundo pueda realizar a la hermosísima muñeca Lili. Muchas gracias por el apoyo que han brindado al canal y en especial a este proyecto. No olviden suscribirse y dar like, y no se les olvide siempre activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que estemos estrenando un nuevo tutorial. También a mi agradecimiento eterno a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios en el nivel intermedio es obtener los tutoriales de manera anticipada. Agradezco con todo mi corazón a Iliana Ayes, Ivette González, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Miriam Avelar, Canal Luco, Fabiola Marín Morales, Jonathan Cora y Aurora Flores. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos realizando el vestidito. Tomamos hebra de color pistache y vamos a realizar un nudito de la manera en que están viendo en la imagen o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a realizar aquí 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de esta manera seguiremos haciendo hasta obtener 24. Vamos a realizar 2 cadenitas más que solo nos van a servir para subir la labor. En esas 2 cadenitas no vamos a trabajar. Nos las saltamos y vamos a trabajar en medios puntos altos. Lazada, nos vamos al punto correspondiente, lazada, saco y tejo los 3 puntos que tengo en el crochet. Una vez más lazada, siguiente cadena, lazada, saco y tejemos los 3 puntos que tenemos en el crochet. Van 2 medios puntos altos. Una vez más lazada, siguiente cadena, lazada, saco y tejo los 3 puntos que tengo en el crochet. Así habremos realizado 3 medios puntos altos. Hacemos 2 cadenas y vamos a hacer ahora 6 medios puntos altos. Nos vamos a la cadena que sigue y hacemos el primero de esos 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por aquí. Hacemos 2 cadenitas y ahora vamos a realizar otra vez 6 medios puntos altos. Vamos por el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. 2 cadenitas y hacemos nuevamente 6 medios puntos altos. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Nuevamente 2 cadenitas y vamos a finalizar haciendo 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Muy bien. Así habría quedado nuestra primera vuelta. Ahí donde están esos piquitos van a ver lo que vamos a hacer más adelante, amigas. Es donde hicimos las 2 cadenas. 2 cadenas para levantar la labor, giramos y en la siguiente vuelta comenzaremos haciendo un medio punto alto sobre cada uno de los puntos que hicimos. Así es que aquí no nos perdemos, va a ser bien fácil. Un medio punto alto sobre cada uno de los que hicimos. Cuando hayamos hecho eso, nos vamos a encontrar con las 2 cadenitas que hicimos. Aquí vamos a hacer abanicos. Lazada y adentro de las cadenitas vamos a hacer un medio punto alto y otro medio punto alto. 2 cadenitas y dentro de las cadenitas que hicimos anteriormente vamos a hacer 2 medios puntos altos. Aquí habremos hecho un abanico. Miren. Y ahora vamos a realizar, como les decía, medio punto alto sobre medio punto alto. Aquí vamos. Es bien fácil hacer esta parte que es el canesú del vestidito de Lili. Medio punto alto sobre medio punto alto. Aquí me falta uno. No hay pierde, amigas, está bien sencillo. Nos encontramos nuevamente con las cadenas de unión y vamos a hacer otro abanico. Hacemos dentro de esas cadenitas 2 medios puntos altos, 2 cadenas y 2 medios puntos altos. Aquí quedaría también otro abanico. Como ven, vamos a hacer un abanico en cada uno de esos espacios. Otra vez, medio punto alto sobre medio punto alto. Si se acuerdan, estábamos haciendo de 6 en 6. Solo al inicio y al final hicimos 3 medios puntos altos. Entonces, medio punto alto sobre medio punto alto. Nos encontramos, nos encontramos nuevamente con las 2 cadenitas que habíamos realizado y vamos a hacer nuestro respectivo abanico en el que hacemos 2 medios puntos altos, 2 cadenitas y 2 medios puntos altos. Aquí ya me estoy yendo rápido porque ya vimos cómo se hace, ya vimos la secuencia. Vamos a realizar ahora un medio punto alto sobre cada medio punto alto. Aquí vamos, amigas, son 6, recuerden. Ya en la siguiente vuelta va a ir en aumento. Aquí vamos, medio punto alto sobre medio punto alto. Ya encontramos otra vez las cadenitas que habíamos hecho y vamos a hacer el respectivo abanico de 2 medios puntos altos, 2 cadenitas y 2 medios puntos altos. Vamos, aquí me faltan los 2 medios puntos altos para terminar mi abanico. Ahí está. Y vamos a finalizar haciendo medio punto alto sobre medio punto alto. Aquí solo son 3. Aquí ya voy por el número 2 y vamos por el número 3. Así estaría quedando la segunda vuelta. Ya se empieza a formar el canesú. Vamos ahora a realizar 2 cadenitas que solo nos sirven para levantar la labor. Giramos y en esta vuelta vamos a hacer otra vez medio punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior. Sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior. Aquí ya van a ser más porque ya hicimos aumentos. Es muy fácil, no van a perderse. Medio punto alto sobre medio punto alto. Van a encontrarse con las 2 cadenitas y vamos a hacer un abanico como ya sabemos. 2 medios puntos altos, 2 cadenitas y 2 medios puntos altos. Aquí va uno y uno más. Y vamos a seguir con la misma secuencia durante toda la vuelta. Medio punto alto sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior y después abanico.
medio punto alto sobre medio punto alto y abanico. Así nos habrá quedado el canesú, rapidísimo y fácil de realizar. Lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta, hacemos una cadenita, giramos nuestra labor y en esta ocasión vamos a trabajar en puntos bajos. Un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Como les digo, no hay pierde, vamos a estar trabajando punto sobre punto. Aquí vamos. Nos falta uno y uno más. Nos vamos a encontrar con las dos cadenitas que realizamos. Lo que vamos a hacer es hacer un doblez de esta manera, vean, así. Entonces, entramos en esta, aquí en las dos cadenitas, vamos a entrar con el crochet y después en las dos cadenitas que están de este lado. Aquí vamos a entrar de esta manera y aquí vamos a hacer un punto bajo. Esto nos habrá formado la manguita, miren, y nos vamos a seguir de la misma manera haciendo puntos bajos. Un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí nos vamos muy rápido haciendo un punto sobre cada punto hasta llegar a el otro extremo en donde tenemos aquí las dos cadenitas. Vamos a hacer lo mismo, entramos en medio de las cadenitas y después adentro de las otras cadenitas, vean, así, ven, así de esta forma. Y habremos formado la segunda manguita. Y aquí vamos a continuar, miren, ahí se ven claritas las dos manguitas y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que nos estarían quedando aquí. Esta es la única vuelta que vamos a trabajar en puntos bajos. Cuando hayan llegado al otro extremo, amigas, déjenme que a veces el punto de la orilla nos cuesta un poco de trabajo realizarlo. Ahí está. Y ahí ya quedaron más bien formadas perfectamente las dos manguitas del vestidito. A continuación, aquí vamos a levantar con 3 cadenitas porque a partir de aquí vamos a trabajar en puntos altos. Esas 3 cadenas solo nos sirven para levantar la labor. Esto vamos a hacer al final de cada vuelta, Hacemos lazada, nos vamos al siguiente punto, tejemos 2 y luego 2. Esto es un punto alto, lazada, siguiente punto, lazada, saco. De estos 3 puntos que tenemos aquí vamos a tejer 2 y luego 2. Una vez más lazada, siguiente punto, lazada, saco, tejemos 2 y luego 2. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Así, amigas. 3 cadenas, giramos nuestra labor y en la vuelta que sigue vamos a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 puntos altos y un aumento, 2 puntos altos en el mismo punto. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta. 4 puntos altos y un aumento. Esta vuelta se estaría terminando con 36 puntos altos. Ya finalicé. Miren lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a cerrar el vestidito. Nos vamos a ubicar en el primer punto y vamos a realizar aquí un punto deslizado. Y vamos a levantar con 3 cadenitas. Siempre al finalizar cada vuelta hacemos punto deslizado y levantamos con 3 cadenas. Entonces estas 3 solo nos sirven para levantar la labor, esas no cuentan. Entonces lo que vamos a realizar aquí son 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos y un punto en relieve. Fíjense muy bien. Vamos a hacer nuestra lazada, pero vamos a entrar aquí en el punto de arriba, vean, aquí miren, tal y como vieron en la imagen y hacemos un punto alto.
y vamos a seguir trabajando en los puntos como lo haríamos normalmente. Aquí nos tocaría hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer un punto alto en relieve, lazada. Nos vamos a ir a trabajar en el punto que está aquí en el que sigue, pero arriba. Entren como vieron en la imagen. Hacen su punto alto y después vamos a seguir en los puntos correspondientes haciendo 4 puntos altos. Ya cuando estemos aquí, vamos a trabajar en los puntos como nos tocaría trabajarlos, amigas, ¿eh? Vamos, 2, 3 y 4. Y en el siguiente vamos a hacer nuestro punto en relieve. En lugar de trabajar como lo haríamos normalmente, entramos aquí arriba, en medio del punto. Si necesitan trabajar, si necesitan poner el video en un modo más lento, lo pueden hacer sin ningún problema o lo pueden ir pausando cuantas veces ustedes lo necesiten. Quería llegar al final de la vuelta, amigas. Vamos a hacer aquí nuestros últimos 4 puntos altos. Aquí vamos. Para que vean cómo se finaliza la vuelta. Miren, aquí voy por el último y aquí vamos a hacer nuestro punto en relieve. Y nos vamos a pasar al primer punto, hacemos punto deslizado, levantamos con 3 cadenitas y en esta ocasión vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Y vamos a hacer ahora nuestro punto en relieve. Aquí se ve claramente donde hicimos el punto relieve anterior. Nos tiene que quedar en una línea. Miren, aquí va, parejito, parejito. Y vamos a hacer ahora como nos corresponda en el punto que sigue aquí ya en la vuelta normal, haciendo 5 puntos altos. Aquí voy por el segundo. Voy por el tercero. El cuarto y el quinto punto alto. Hacemos nuestro punto en relieve, nos subimos aquí, vean, de esta forma y hacemos un punto alto. Así es el punto en relieve y ahora hacemos 5 puntos altos. 1, permítanme, aquí hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos y nuestro punto en relieve. Como el punto en relieve lo hacemos acá arriba, esto sería como una especie de aumento, amigas, porque los siguientes puntos lo hacemos normalmente. Al finalizar la vuelta hacen su punto en relieve. Vean, ahí hice mis 5 puntos altos y ahora voy a hacer el punto en relieve. Muy bien, me voy al siguiente punto, hago mi punto deslizado y voy a realizar 6 puntos altos, punto relieve. Siguiente vuelta, 7 puntos altos, punto relieve. Siguiente vuelta, 8 puntos altos, punto relieve. Siguiente vuelta, 9 puntos altos, punto relieve. Y siguiente vuelta, 10 puntos altos, punto relieve. Miren, amigas, qué lindo quedó. Todavía le faltan detalles, pero ya el vestidito prácticamente quedó terminado. Por lo menos esta parte de aumentos. Vamos a hacer aquí un punto deslizado, cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y vamos a cortar nuestra hebra. Vamos ahora a introducir la hebra de color blanco. Esta hebra la vamos a cortar y más adelante ensartan su aguja lanera y la pierden por el revés. Si la quieren perder de una vez, está perfecto.
Tomamos hebra de color blanco, entramos en el primer punto de esta manera y vamos a realizar aquí 1, 2, 3 cadenitas. Si quieren de una vez perder esa hebra de color blanco está bien, y si no la pueden perder más adelante. Y vamos a contar aquí 3 puntitos, amigas. Miren, 1, 2 y en el tercer punto vamos a hacer un punto bajo. 3 cadenitas. Contamos nuevamente nuestros 3 puntos, 1, 2, 3. En el tercero hacemos punto bajo, 3 cadenitas. Contamos 1, 2. En el tercer punto hacemos punto bajo. 1, 2, 3. Contamos 1, 2, 3. En el tercero hacemos punto bajo. Y vamos a hacer esto hasta finalizar toda la vuelta. Cuando hayamos finalizado, amigas, vamos a hacer nuestras últimas 3 cadenitas. Al finalizar, amigas, nos vamos a ir aquí en el primer punto y vamos a hacer un punto bajo. Después nos vamos a recorrer aquí en medio y ahí vamos a hacer un punto deslizado y vamos a levantar con 3 cadenitas. Nos vamos aquí en medio, punto bajo y 3 cadenitas. Haremos esto durante toda la vuelta. Pero antes de continuar, si ustedes quieren, pueden poner una marquita en donde inicia y termina cada vuelta, para que no nos perdamos, amigas. Si ustedes no se pierden, no es necesario poner la marca. Vamos a terminar la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta, ya estoy en la marquita, terminé con 3 cadenitas, me voy a ir al primer punto de la vuelta y voy a hacer ahí un punto bajo. Hacemos un punto deslizado aquí en medio de las 3 primeras cadenitas y luego 3 cadenitas, en medio de las siguientes punto bajo, 3 cadenitas, en medio de las siguientes cadenitas hacemos un punto bajo y haremos esto hasta finalizar toda la vuelta. Miren, amigas, aquí ya acabé, hice en total 3 vueltas y quedó muy hermoso. Si ustedes quieren hacer más vueltas, está muy bien. Vamos ahora a realizar lo siguiente. Vamos a hacer los ojales y la orilla de esta parte trasera del vestido. Son detalles que lo hacen ver mucho más lindo. Miren, tomamos hebra de color pistache y vamos a entrar de la manera en que vieron. Y hacemos aquí, déjenme acomodar bien mis hebritas y vamos a realizar 6 cadenitas. Recuerden que les pedí botones de 1 centímetro de diámetro. Estas 6 cadenitas van a ser perfectas para poder abrochar sin ningún problema ese botoncito. Ya hice las 6 cadenas, me voy a regresar a la base donde comenzamos esas 6 cadenitas. ¿Para qué? Aquí voy a hacer un punto deslizado para que se forme el ojalito. Ahí está. Y me voy a ir ahora haciendo puntos bajos. Por ahí voy a aprovechar para perder esas hebras. Y me voy aquí haciendo puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos. Esto le va a dar un acabado muy lindo al vestido. Se va a ver muy bonito, ya lo verán más adelante. Estos puntos bajos que vamos a realizar los vamos a hacer justo hasta llegar a la primera vuelta de puntos altos que hicimos. ¿Se acuerdan que hicimos una vuelta de puntos altos y después otra vuelta de 4 puntos altos y un aumento? Ahí donde hicimos la primera vuelta de puntos altos, allí vamos a hacer, hasta allí vamos a hacer nuestros puntos bajos, que sería aquí. Ahora voy a realizar 6 cadenitas porque a esa altura, ya del otro lado del vestido, vamos a colocar el otro botoncito. Ya hice los 6 puntos bajos, hacemos aquí un punto deslizado y nos vamos a seguir haciendo puntos bajos, miren. Hasta llegar aquí abajo, amigas, aquí, y después hasta llegar a la esquinita de aquí arriba. Ya llegué, amiga. Vamos a hacer aquí una cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente para ensartar nuestra hojalanera y esta hebra perderla por el revés del vestidito. Y miren qué bonito terminado quedó en la orilla del vestido. Ya
Estas son los ojales, vean qué bien se abren, no van a tener problema para abrochar los botones. Cosan los botones, por favor. Vamos a realizar las flores que lleva Lili en su vestido. Tomamos hebra de color mango y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico realizaremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos perfectamente nuestro anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y vamos a realizar aquí, más bien vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Con un puntito deslizado lo habremos cerrado y apretamos bien fuerte este puntito. Vamos a cortar la hebra, no es necesario dejar hebra larga. Una vez que hicimos esto, amigas, nos vamos a ubicar, más bien vamos a pasar nuestro crochet por el revés del anillo mágico y pasar la hebra que acabamos de cortar hacia el revés. Y vamos a hacer un nudito con la hebra que nos sobró cuando hicimos el anillo mágico y también con la hebra que acabamos de cortar en este momento, que es con la que terminamos. Hacemos otro nudito y vamos a cortar esas hebras. Que queden pequeñitas. A continuación vamos a entrar en cualquier punto. Esa pequeñita, esta parte central de las florecitas. Déjenme acomodar bien mis puntos. Vamos a entrar en cualquiera de los 5 puntos que hicimos, en el que ustedes quieran. Y vamos ahora a introducir hebra de color blanco. Muy bien. Una vez que ya introdujimos la hebra de color blanco, vamos a realizar aquí 2 cadenas. 1, 2. Vamos a realizar ahora 3 puntos altos, entrando siempre en el mismo punto. Aquí en el mismo punto donde entramos inicialmente vamos a hacer también nuestros 3 puntos altos. 1, mismo punto. Vamos por el segundo punto alto. Mismo punto, hacemos nuestro tercer punto alto. Muy bien, ahí está. Vamos a hacer ahora 2 cadenitas. Y vamos a introducir en el mismo punto, haciendo un punto deslizado. Y aquí tenemos nuestro primer petalito. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Hacemos 2 cadenas. Vamos a hacer un punto alto. Aquí entrando en el siguiente punto. Aquí vean. Como ven, voy perdiendo la hebra de color blanco. Y voy a hacer aquí en el mismo punto 3 puntos altos. 1. Entro en el mismo punto. Voy a hacer mi segundo punto alto. Y entrando en el mismo punto haré mi tercer punto alto. 2 cadenas, entramos en el mismo punto y hacemos un punto deslizado. Y ya tenemos un segundo petalito. Pues ya vimos cómo se hace, amigas. Aquí levanto 2 cadenas, voy a hacer 3 puntos altos en el mismo punto, después 2 cadenas al aire y en el mismo punto hago un punto deslizado. Voy a seguir el mismo procedimiento hasta obtener 5 pétalos. Ya finalicé, amigas. Al final hacen una cadenita y van a cortar la hebra. Dependiendo, si ustedes van a coser la florecita al vestidito de Lili, dejan hebra larga para que con ella cosan la florecita al vestidito. Y si no, dejan hebra corta y esa hebra la vamos a perder por el revés. Miren, vamos a entrar de esta manera con nuestra agujita lanera, donde se les haga más fácil, amigas. Por aquí entramos. Y como dejé la hebra cortita, pues antes de pasar la aguja por completo, ensarto y jalamos para que la aguja lanera se lleve la hebrita. Y así habremos perdido esa hebrita sobrante.
Ay, se atoró, ahí está. Vamos a cortar esta hebra. Y pues de esta manera vamos a realizar 10 flores. 9 van a ser para colocarlas en el vestido y una más para colocarla en el cabello. Miren, amigas, aquí ya coloqué las florecitas. Ustedes decidan dónde colocarlas. Puede ser en medio de cada uno de los motivos, en medio de cada punto en relieve que hicimos. A mí me gustó colocarla sobre el punto en relieve, vean. Ahí, allí, en cada punto en relieve, ahí coloqué una flor. Ustedes decidan cuántas y en dónde colocarlas. Yo iba a colocar uno sí, uno no, uno sí, uno no, pero me gustó colocar así que se vean muchas, se ve hermoso el vestido con muchas florecitas, pero ustedes pueden tomar la decisión que ustedes quieran. Yo también decidí pegarlas con un poco de silicón o con el silicón suficiente. En mi opinión, solo el centro, lo amarillo y quizá un poquito en lo blanco, ponen silicón y pegan perfectamente. Me gusta que la orilla de las flores se vea sueltecita, siento que se ve muy, muy natural. Y miren, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 flores para el vestido. La 10ª flor va a ser para colocarla en el pelito de Lily. Qué hermoso se ve el vestido, amiga. Estoy bien contenta con el resultado. La verdad es que miren qué tal luce. Pueden ustedes utilizar el color del vestido que más les guste. Yo he visto combinaciones hermosas que me mandan al grupo de Facebook o a Instagram. Pero miren qué precioso, precioso luce. Vamos a colocárselo a nuestra bella muñequita. Se desabrochan muy muy fácil los botoncitos. Para las niñas va a ser muy fácil quitarle el vestidito. Déjenme en los comentarios si les gustaría que le hagamos más ropa a nuestra hermosa Lily. Y miren, muy fácil que entra por debajo de sus piecitos y le luce fabuloso. Como les digo, las niñas les va a resultar facilísimo vestirla. A lo mejor se le ensucia el vestidito y deciden lavárselo, pues va a ser muy muy fácil quitárselo y ponérselo cada vez que las niñas decidan, sin necesidad de que ustedes, sus mamitas, les ayuden. Vamos a abrocharle el vestidito. Le quedó perfecto, amigas. Lo luce precioso, precioso, precioso. Pues aquí está nuestra preciosa muñequita con su vestidito. Vamos a realizar los zapatos. Para realizarlo va a ser muy sencillo. Vamos a seguir prácticamente los mismos pasos que hicimos para realizar los piecitos de la muñequita. Hasta el final vamos a hacer un pequeño cambio, así es que va a ser muy fácil. Pero quiero aclararles una cosa. Estas 7 cadenas que vamos a montar al inicio, háganlas apretaditas. No tanto, que puedan trabajar en ellas, pero que quede apretaditas. El resto del zapato lo vamos a trabajar flojito. No vamos a apretar como solemos apretar un amigurumi. Vamos a soltarlo y si ustedes no lo dejan tan apretado, si lo dejan flojito, el zapatito le va a quedar perfecto a Lily. Si lo aprietan como solemos hacer los amigurumis, es probable que le quede chico. Es lo único que tienen que hacer. A partir de estas cadenitas ya vamos a trabajar flojito. Como les digo, aquí monté 7 cadenitas. La última cadenita solo me sirve para levantar la labor. En ella no voy a trabajar y aquí me voy a regresar haciendo 5 puntos bajos. Van 2, 3, 4 y ¡ay! 5. Nos va a sobrar una cadenita. En esta cadenita vamos a hacer un aumento cuádruple. 4 puntos bajos en la misma cadenita. Llevo 2, 3 y 4. Esto va a hacer que el tejido dé una especie de giro, porque vamos a trabajar ahora del otro lado de las cadenas. Vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3
y 4. Si observaron, me fui llevando la hebrita inicial, pero aquí yo ya la voy a cortar. Al final nos va a sobrar una cadenita. En esa cadenita que nos sobra vamos a hacer un aumento triple. 3 puntos bajos en la misma cadenita. Aquí vamos. 1, 2 y 3. Así habremos terminado la vuelta número 1 con 16 puntos bajos. En la vuelta 2 comenzaremos haciendo un aumento. Marcamos nuestro primer punto. Y vamos a realizar ahora 4 puntos bajos. Aquí vamos haciendo esos 4 puntitos rápido, 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 rápido. Muy bien. Una vez que hicimos los 4 puntos bajos, vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos. Y un aumento. Vamos a realizar ahora 4 puntos bajos. Aquí hacemos muy rápido esos 4 puntos bajos. Después haremos un aumento. Y vamos a terminar la vuelta con 2 puntos bajos. Estaríamos terminando esta que es la vuelta número 2 con 20 puntos. Así nos va quedando. Vamos con la vuelta número 3. Comenzaremos haciendo un aumento. Marcamos. Y después vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos ahora un aumento. Seguimos con 2 puntos bajos. Un aumento. 6 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después hacemos un aumento. Y 2 puntos bajos. Estaríamos terminando esta que es la vuelta número 3 con 24 puntos. Ya se va marcando la suelita del zapatito. Vuelta 4, comenzaremos haciendo un aumento. Marcamos. Y vamos a realizar ahora 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos. Un aumento. Nuevamente 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, hacemos ahora un aumento. Y terminaríamos la vuelta con 2 puntos bajos. Esta vuelta, que es la número 4, la vamos a finalizar con 28 puntos bajos. Aquí ya hice cambio de color a color pistache. En la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos en bucle trasero. De las vueltas 6 a la 8 haremos 28 puntos bajos en cada una de esas vueltas, trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Ya comencé la vuelta número 9 realizando 6 puntos bajos. Vamos a trabajar algunas vueltas en puntos altos. Así es que vamos a realizar aquí 2 puntos altos. Aquí va uno y uno más.
Permítame, amigas, es que mi ganchillo no agarró completa la hebra. Bueno, ya llevamos 2 puntos altos y vamos a hacer ahora una disminución. Hacemos aquí el punto alto, pero solo tejemos 2 hebritas, miren. Entonces vamos a hacer otra vez el punto alto en el punto que sigue y vamos a tejer también solo 2 hebras. Y ahora tejemos completas estas 3 hebritas que nos quedan en el crochet. Así vamos a hacer nuestra disminución. Vamos a hacer esto mismo otras 3 veces. 2 puntos altos, 1, 2 y una disminución, lazada, siguiente punto, lazada, saco y solo tejo 2 puntitos, lazada, siguiente punto, lazada, saco y solo tejo 2 puntitos. Y ahora vamos a tejer estos 3 puntos juntos. Una vez más, 2 puntos altos, 1 y 2. Y una disminución, lazada, punto alto sin terminar, solo tejiendo 2 puntitos, lazada, siguiente punto, lazada, tejo 2 puntos y ahora sí los tejo todos juntos. Ya sabemos hacer las disminuciones. Vamos a hacerlo por cuarta vez. 2 puntos altos, 1, 2 y una disminución. Ya sabemos hacer las disminuciones en punto alto. Muy bien, nos van a sobrar aquí 6 puntos. Ojo, esos 6 puntos los vamos a hacer en puntos bajos. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Al igual que al inicio, recuerden que comenzamos con 6 puntos bajos. De la misma manera terminaremos con 6 puntos bajos. Aquí vamos. Esta vuelta, que es la número 9, la estaríamos finalizando con 24 puntos. Y miren, ahí quedó el zapatito. Ahorita todavía no se ve muy bien, pero van a ver qué lindo se le ve a la hermosa Lili. Miren, van a cortar hebra suficiente para que aprietan bien ese último punto. O si quieren, no lo aprieten tanto. Pero sí vamos a cortar hebra suficiente para que podamos ensartar nuestra aguja lanera. Vean, nos vamos a saltar el primer punto, el que está inmediatamente de donde terminamos, y el siguiente lo vamos a atravesar por completo de adelante hacia atrás. Y ahora en este punto, que fue el último que hicimos, vamos a entrar en medio igual, de adelante hacia atrás. Y así habremos finalizado el zapatito. Vean. No se nota, parece como si hubiéramos hecho ahí un punto bajo, pero el zapatito va a quedar bien, bien derechito. Ya ven que al finalizar una vuelta, pues nos queda la última vuelta como más alta. La vuelta anterior o donde empezamos la vuelta queda más cortito. Ahorita van a ver, no sé si me explico, pero ahorita van a ver cómo va a quedar parejito, parejito el zapatito por la parte de atrás. Y van a ver qué bonito se ve esa parte donde tejimos en puntos altos. Ahí está. Déjenme les muestro cómo la parte de atrás, miren, se ve bien parejita, amigas. Súper, súper parejita. Muy, muy lindo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer la correa del zapatito. Vean cómo lo tomé. Con la parte delantera del zapatito hacia mi mano izquierda. Aquí van a ubicar perfectamente donde empezamos con los puntos altos. Bueno, ya volteé el zapatito, amigas. Van a hacer el mismo procedimiento, solo que un zapatito lo van a iniciar de este lado y el otro del lado contrario. Ahorita estoy iniciando con la parte delantera del zapatito hacia mi mano derecha. Entonces vamos a dejar hebra suficiente para perder más adelante. Quizás dejé demasiada, amigas, como siempre. Y aquí vamos a realizar 10 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a hacer otras 6 cadenitas. Estas 6 van a formar parte de la correa del zapatito. Con estas 6 cadenas vamos a brochar. Entonces, estas 6 últimas que hice me las voy a saltar.
Cuento las 6 últimas y en la cadena número 7, ya que haya contado 6, en la cadena número 7 entro y a partir de ahí voy a hacer 10 puntos deslizados. Miren, aquí está la correa del zapatito, con esa lo vamos a abrochar. Y miren, así nos vamos haciendo nuestros puntos deslizados. Un punto deslizado en cada una de las 10 cadenitas que hicimos inicialmente. Ya vamos avanzando, amigas. Ya nos falta muy poquito para acabar la muñequita. Qué felicidad, amigas. Agradezco su apoyo. Les gustó muchísimo. Es un proyecto que ha tenido mucho éxito y en verdad muchas gracias. Aquí voy por mi último punto deslizado. Vean. Ay, 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 no quiere, no quiere. Déjenme jalar esta hebra inicial. Y ahora sí hacemos aquí nuestro punto deslizado. Ahí está, miren. Aquí, ya en lo que corresponde al zapatito, miren, ahí está la correa. Nos vamos a ir al siguiente punto y ahí también hacemos un punto deslizado. Cadenita para fijar. Ahí está, y apretamos bien, bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y perder tanto esta hebra final como la hebra inicial. Ensartan su aguja lanera y pierden por dentro del zapatito. Miren, exactamente del lado opuesto de donde empezamos a trabajar con puntos altos. Si quieren, doblen ustedes de esta manera el zapatito para que vean exactamente en dónde tienen que coser el botoncito. Lo cosen muy muy bien y así se va a abrochar. Facilísimo, le quedan perfecto esas 6 cadenitas. Acomodamos bien la correa y miren qué lindo quedó nuestro zapatito. Bueno, no es de nosotros, es de Lili. Miren, entonces cuando hagan el otro zapato lo van a comenzar del otro lado. Lo van a comenzar al contrario para que los zapatitos queden perfectamente uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Antes de finalizar el zapato vamos a introducir nuestra hebra de color blanco en la orilla donde nos quedaron nuestros bucles libres y vamos a empezar a trabajar en el punto cangrejo. ¿Se acuerdan que allí trabajamos en bucle trasero? Aquí nos quedaron libres los bucles delanteros. ¿Vieron cómo introduje la hebra ahí en ese punto? En cualquier punto de atrás, en el que ustedes quieran. Y hacemos una cadenita y nos vamos a ir en retroceso haciendo puntos bajos. Generalmente nos vamos yendo hacia la izquierda. En esta ocasión nos vamos a ir en retroceso haciendo puntos bajos. Vean. Aquí la clave para que no se les dificulte es que no aprieten. A veces, bueno, más bien estamos acostumbradas a trabajar en apretadito. Este punto háganlo flojito y van a ver lo fácil y lo bonito que queda al final. Aquí punto bajo. Siguiente punto a la derecha y hago un punto bajo. Siguiente punto en retroceso y hago un punto bajo. Y así hasta llegar donde empezamos. Aquí ya hice mi último punto cangrejo, amigas. Cuando hayan llegado al final, vean, simplemente vamos a cortar nuestra hebra. Creo que yo siempre jalo mucha hebra, amigas. Vamos a ensartar nuestra agujita lanera. Vamos a ver si la puedo ensartar a la primera. Ah, sí pude. Y de aquí, amigas, nos vamos a ir aquí, miren, al nacimiento del primer punto que hicimos, a la parte baja. Y miren, al momento de jalar la hebra se va a cerrar perfectamente y nunca se va a notar en dónde empezamos y dónde finalizamos el punto cangrejo. Hacen un nudito y van a ir perdiendo por la parte baja del zapatito la hebra inicial y la hebra final. Ya le coloqué un zapatito y miren qué precioso, precioso se le ve. Estoy fascinada con ese vestido, amigas. Se le ve hermoso. Miren, ya vamos a colocar el segundo zapatito. Y miren, solo acomodan bien, que se vea bien bien acomodadito el botón, la correa bien derechita, abrochan y listo. Ya casi acabamos, amigas. Miren qué bonito le lucen esos zapatos con su vestido. Preciosa, preciosa nuestra muñequita.
vamos a acomodar el cabellito. Como la voy a peinar es una sugerencia, pueden peinarla como ustedes quieran, amigas. Acomodamos bien su cabellito, recuerdan que dejamos varios mechoncitos sueltos, los acomodan bien hacia arriba y simplemente los hacen a un lado. Y prácticamente solitos se acomodan, ya nada más vayan viendo que lo mejor que sea posible que le luzca ese cabellito, miren, ahí así. Entonces, el que haya quedado exactamente atrás, ese cabellito que haya quedado exactamente atrás, que sería este, repito, es una sugerencia, pénenla como ustedes quieran, con ese cabellito vamos a atar, miren, lo vamos a pasar así, acomoden, 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 ya tenemos este cabellito enfrente y ahora lo vamos a pasar hacia atrás. Y con su agujita lanera le van a dar unas puntaditas de este lado para que esos mechoncitos queden fijos allí enfrente. Así de fácil la vamos a peinar. Y pues nos debe haber sobrado una florecita, la vamos a pegar o coser como ustedes decidan, ahí donde hicimos como la especie de nudo con el mismo mechón. Y ahora colocamos un poquito de rubor en las mejillas de nuestra preciosa Lili. Tanto como ustedes decidan, la verdad es que le da mucha vida darle un poquitito de color en las mejillas, así es que este paso de preferencia no se lo salten, amigas. Sabemos que cuando la muñeca tenga que ser lavada se le va a caer, pues le pueden dar un retoque. Si ustedes las venden, sugiéranle a la persona que se las compre que siempre que sea necesario le den un retoque. Incluso la muñequita se le va cayendo el rubor con el paso del tiempo, aunque no la laven, así es que pues vamos a colocarle el rubor tanto como ustedes quieran. Y así habremos finalizado, amigas. La verdad estoy feliz del resultado logrado. Yo estoy muy contenta también porque les gustó muchísimo a ustedes. Obsérvenla, qué preciosa se ve de cualquier ángulo en que la vean. Es uno de los proyectos más hermosos que he realizado y me siento muy feliz. Gracias por su apoyo. Nos vemos muy pronto con un nuevo proyecto.